Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. He titulado esta conferencia Anuncios del Cielo. Quiero hablar de Jesús. Como hemos visto en algunas de las conferencias que precedieron a esta, parece como si el gran hueso disputado en el mundo es Jesús. Y la guerra es por Él. Y bien estamos detrás de Él o estamos detrás del maligno. Y hay tantas mentiras y tantas percepciones erróneas acerca de Jesús que he pensado que sería importante simplemente mirar a Él y a lo que Él representa, anunciando la ley. Éxodo capítulo 19, 16. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Deuteronomio capítulo 4, 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es el Dios. No hay otro fuera de él. Deuteronomio 4, 36. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Aquí hay un anuncio del cielo. Dios está proclamando su ley. Es impresionante. La montaña tiembla. Todo está temblando. Y la gente tiene miedo. Y si incluso un animal tocaba el monte, era muerto instantáneamente. Se trata de un impresionante despliegue de la fuerza de Dios. Ahora, hay muy pocas ocasiones en las que Dios del cielo hace un anuncio público y se encarga personalmente en transmitir un mensaje particular. Y seguramente, si Dios omite a los profetas e incluso omite a los ángeles, entonces este anuncio debe ser de suma importancia. ¿Y quién es el que realmente está hablando allí en ese monte? Según las Escrituras, es Jesucristo quien está haciendo el anuncio. Y todo está bañado en esta aura y el miedo y los relámpagos y las nubes, y Él está anunciando su ley, la inmutabilidad de su ley, el poder de su fuerza, su gobierno, su base de sus políticas legislativas en el cielo, la esencia misma de su reino. Y no es permitido ningún compromiso. Ahora, si tuviera que vivir solamente con este anuncio del cielo, podría estar inclinado a temer a este Dios.
a tener miedo de este Dios. Y creo que Dios lo hizo para mostrar que Él tiene autoridad y que Él tiene la capacidad de ejercer esta autoridad y que Él tiene la capacidad de destruir cualquier cosa o cualquier persona que entra en conflicto con esta autoridad. Y creo que mucha gente solo tiene esta imagen de Dios. Y eso sería triste si solo tuvieran esta imagen. Pero también es necesario para Dios mostrar que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad para que pueda ejecutar el juicio. Y así cuando Él anunció su ley, todos tuvieron que tomar nota y estar en orden. Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Jehová, Dios hizo el anuncio, a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esta es la imagen de la majestad y el poder de Dios. Leemos en el espíritu de profecía, fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. La gloria de Dios como llama devoradora descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, prosternadas sobre la tierra, habían escuchado, presas de pavor, los preceptos sagrados de la ley. ¡Qué contraste con la escena del monte de las beatitudes! Bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos, Jesús presentó los principios de su reino. Sin embargo, aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. ¡Qué hermoso! Dios manifestado en la carne procede a exponer los principios de la ley. Así que cuando se dio la ley, Israel, degradado por la larga esclavitud en Egipto, tenía necesidad de sentirse impresionado con el poder y la majestad de Dios. Sin embargo, Él se reveló a ellos nada menos que un Dios de amor. Ahora, este es el vehículo con el que viajamos a Sinaí. Fue un viaje increíble. Este hombre conocía solamente una velocidad, la velocidad máxima. Y yo pensé que íbamos a morir muchas veces a lo largo de este viaje. Y le pregunté por qué está conduciendo como un loco. Ahora él está tratando de arreglar algo en sus pedales por ahí, no sé qué era, pero este coche no era muy estable. Y en una fase, yo era un paquete de nervios y le ofrecí dinero para reducir la velocidad. Pero lo único que hizo fue acelerar aún más, corriendo hacia ese lugar. Y después, en retrospectiva, si él no hubiera corrido, no habríamos conseguido llegar porque el día siguiente era festivo y cerraron a las 12 en el Sinaí. Y nosotros llegamos ahí 15 minutos antes de la hora. Y así conseguí entrar. Este es el protectorado de Santa Catalina. Esa es la oficina de boletos allá. Y este es el lugar donde todos estos hechos tuvieron lugar. Aquí en el monte Sinaí. Y ahí se ve al fondo. Un lugar fascinante. Me pregunto si estos son los 2 diáconos sentados en la puerta. Ahora veremos algunas fotos interesantes. En el interior del monasterio tienen las copias de los grandes manuscritos. Este es el lugar donde se encontró el manuscrito sinaítico en que se basan las Biblias modernas. Y también esa historia que lo conté en una conferencia anterior sobre este arbusto que crece en el jardín y que ellos afirman que es la zarza ardiente que vio Moisés.
Y me dijeron que esta nunca tiene que ser regada porque Dios lo mantiene milagrosamente. Pero yo soy un tipo tan malo, me subí allá, la gente la besaban y la tocaban y haciendo todo tipo de cosas. Y yo me subí por la parte trasera y buscaba y finalmente la encontré, una manguera. To show Ahí you está. Y tiré de ella y la saqué para demostraros que no es oro todo lo que reluce. Y aquí está el monte, y ahí dice Monte Sinaí, y dice la cuenca de Elías. Interesante historia que se desarrolló en este lugar, la cuenca de Elías. Y puedes subir en camello o puedes caminar, y nosotros decidimos caminar. Y ahí está mi amigo con su sombrero rojo subiendo, y hay santuarios por todo el camino. Y de hecho, tuvimos una buena oración en la cima del monte Sinaí. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La Biblia nos dice quién fue el que habló con autoridad y poder y majestad ahí en el monte Sinaí. Deuteronomio 33:1, y esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir, y dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos, de su diestra venía la ley de fuego para ellos. Sí, él amó al pueblo. Es interesante cómo eso sigue los versículos anteriores. Sí, él amó al pueblo. Todos sus santos están en tu mano, ellos se sientan a tus pies, cada uno recibirá de tus palabras. Una ley nos mandó Moisés, la heredad de la congregación de Jacob. No debemos tratar de despojar a Cristo de su majestad, o su poder, o su autoridad. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Otra ocasión, cuando Dios hizo un anuncio desde el cielo, fue en la caída de Babilonia. Así que fue la ley en el primer lugar, y aquí una consecuencia de la transgresión de esa ley. Daniel 4, versículo 30, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo. Aquí hay otra vez la voz del cielo. En muy pocas ocasiones se lee en la Biblia que hay un anuncio del cielo hecho por Dios mismo. Será mejor que tomemos nota, diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Por qué? Porque él se enalteció a sí mismo en contra de la ley. Y si saltamos al capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Así que él era arrogante y enfrentaba directamente a Dios. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una contra otra. Aquí hay otro ejemplo del poder y la majestad de Dios. Se podía pensar que puedes salirte con lo que sea que estás haciendo, o incluso ser tan arrogante como para ir a beber de los mismos objetos que habían traído del templo.
Pero cuando uno se enfrenta con la autoridad del Dios de los cielos, incluso las rodillas de este rey se golpearon una contra la otra. Parece que fue desmontado. Y esta caída de Babilonia típica garantiza la caída de Babilonia antitípica. Hebreos 12, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahí viene una acción punitiva. Y lo que ocurrió en el pasado volverá a suceder en el futuro. Y si pensamos que podemos transgredir los mandamientos de Dios como nos da la gana, tarde o temprano tendremos que enfrentar esa autoridad y ese poder no templado por la gracia. Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Los sistemas religiosos del mundo pueden pensar que pueden pisotear a Jesucristo a su antojo, porque parece que están saliendo con la suya. Pero llegará el momento cuando tendrán que enfrentarse a las mismas cosas. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tenemos que esperar hasta último día para ver que no se puede jugar con la autoridad de Dios. Y luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Dios anunció la ley y demostró su autoridad. Dios anunció públicamente cuál es la consecuencia de la transgresión en el tipo. Y en el antitipo, Él va a hacer exactamente lo mismo. Y creo que el tiempo está muy cerca. Ahora hay otra ocasión, o un número de veces, cuando Dios hizo un anuncio público. Lucas capítulo 1, 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí Dios no está hablando él mismo. Él está enviando a un ángel. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pienso en lo horrorizada que estará ella un día cuando se enterará de lo que la gente ha hecho con ella. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. No se puede hacer a Jesús más inferior de lo que es en la Biblia. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Wesley dice que este nombre es el mismo que Josué y significa salvación y que significa la salvación de todo su pueblo. Y luego él envió a algunos otros ángeles y supongo que estaba buscando a alguien que quisiera escuchar. Y pasó por alto a todos esos teólogos
y a todos esos fariseos y anunció el nacimiento a los pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: bueno, gloria a Dios. Hoy el Salvador ha nacido, y allá está en pañales. Esta es la cueva donde, según la tradición, los pastores solían pasar el rato por las tardes. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. Dios pasó por alto todas estas personas importantísimas y Él usa unos pastores. Esto nos dice algo sobre el estado de la humanidad. Me pregunto si Él hará lo mismo hoy. Filipenses 2, versículo 7 dice: sino que se hizo a sí mismo sin reputación, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es un pensamiento fenomenal. Este Dios del universo, este mismo Dios quien anunció su ley, que incluso un animal que tocaba el monte debería morir al instante, que hizo a la gente tumbarse boca abajo temblando, que hizo las rodillas del rey de Babilonia tambalearse, este mismo Dios se hace a sí mismo sin reputación, toma la forma de un sirviente y se convierte en un ser humano común. Ahora aquí está el próximo gran anuncio, primero por un profeta y luego por Dios mismo. Juan 1:32, y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Os digo, este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿no es interesante que ningún otro profeta había tenido este privilegio? Todos habían profetizado acerca de Jesús, todos habían profetizado acerca de las cosas maravillosas del futuro. Ni Isaías ni Jeremías. Ellos pudieron señalar al futuro, pero Juan pudo apuntar a la persona. Ahí está, este es él. Y declarar con su boca que este era el Cordero de Dios. Así que si caminamos con él y vivimos en él, entonces nosotros también podemos testificar de primera mano que él es el Cordero de Dios, que ha quitado nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cristianos, si no comprendemos la centralidad de Cristo, si no comprendemos que Él es el legislador, que es el Dios de autoridad, que es la majestad del cielo, y al mismo tiempo que este es el hombre que se inclinó y se rebajó a nuestro nivel, nunca seremos capaces de representarle. En el bautismo de Jesús, las palabras de Juan fueron confirmadas y se oyó una voz del cielo.
Aquí hay otro anuncio público del mismo Dios. Ahora quiero que piensen en eso. Debe ser algo muy importante si Dios mismo protagoniza la escena. Los ángeles están callados, los profetas no mueven, Dios está haciendo un anuncio. La primera vez fue la ley, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo y Marcos registrando el incidente. Así que Dios hace un anuncio público. Este es Él. Juan lo había dicho, pero no fue suficiente. Dios hace un anuncio público. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que si Dios hace esto, este debe ser el máximo sermón del más alto predicador en el universo. Seguramente debe ser de tal importancia que no se puede dejar a otro. Dios mismo. Así que ningún sermón puede ser mayor y es la suma de todos los sermones. Negar este sermón es no tener en cuenta la más elevada de todas las autoridades. El Espíritu Santo está presente, Él se cierne, pero no hace siquiera anuncio. Él está presente en la deidad, pero el Padre mismo debe hacer este anuncio, y durante el sermón, Él confirma las palabras dichas, descendiendo como paloma sobre Jesús. Los ángeles permanecen en silencio y asombrados al presenciar la escena. Ahora, ¿quién es este Padre que hace el anuncio? Juan 8:19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿cuál fue el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Para mostrar cómo es Dios realmente. Y si le has visto y fuiste testigo de lo que Él hizo, viste al Padre. Esta era una representación de Dios. Esto es Él. Mírenlo. Ese es el Hijo. Así que no puedo ver ni entender al Padre sino a través de Jesús. Si quiero saber cómo es Dios, tengo que mirar a Jesús. Cualquier religión que niega al Hijo tiene que negar al Padre también. Todo lo que es, aparte de Jesús, no importa cuán alto o amplio o noble o elocuente es, aparta del Padre, porque el Padre ha dicho que Él quiere ser visto y adorado a través del Hijo. Eso es bíblico. Y es por eso que Él hace un anuncio público y dice, este es Él, este es mi Hijo. Así que al rechazarle, le rechazas a riesgo de tu alma. Esto es aterrador. Hay religiones enteras por ahí que le rechazan. Él no va a obligar a nadie. Y si debe alejarse con tristeza, entonces las consecuencias son nefastas. Cuando los fariseos le rechazaron, Él les dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Una casa no se construye desde el techo hacia abajo. Una casa tiene que construirse desde abajo hacia arriba. Si ignoramos la fundación, bien podremos pasar por alto la casa. Así que debemos reconocer al Hijo. Vamos a mirar esto. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro no es la roca. Esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este es el fundamento de la iglesia. Este fue el anuncio público del mismo Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y tú eres la piedra, pero en esta roca, esta declaración, edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ya saben que como iglesia debemos construir individual y colectivamente sobre esta base, y no hay otro fundamento sobre el cual se puede construir. O tienes a Cristo o no. Es una simple declaración de hecho. Nosotros no podemos mantener la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos aquí solo por un poco de tiempo y luego morimos. Pero la iglesia está aquí desde más de 2000 años. Es solo el Eterno que puede mantenerla porque Él vive. Cuando morimos, el diablo seguirá con su rabia contra la iglesia de Dios, pero no prevalecerá. La promesa es para él un obstáculo insuperable. Dios se hará cargo de su iglesia. Jesús va a mantener a su iglesia y solo en Él podemos encontrar refugio. Nuestra misión es proclamar esto el tiempo que tenemos labios para hablar. Después, mi trabajo ha terminado. Solo puedo contribuir, no puedo mantenerla. Al morirme, alguien más debe levantarse. Así construimos sobre la roca, no sea que la tormenta y la tempestad barren la estructura. Individualmente debemos abrazar la fe en Él, porque aquí reside la clave de la vida eterna. Es un privilegio conocerle y abrazar la promesa que convierte a los mortales en inmortales. Pero el hecho de que la iglesia todavía está aquí es un milagro. Si piensan en la cantidad de sangre que ha sido derramada en este planeta con respecto a Jesucristo, cómo fueron borrados los reformadores en sus millones, porque predicaban a Jesucristo y a Él solo. Si piensan cómo el cristianismo reinaba en la totalidad de las áreas donde el Islam reina hoy, y cuántos millones y millones deben haber sido sacrificados y murieron allí, pero la iglesia sigue ahí y todavía siguen siendo un testigo. ¿Quién la mantuvo en medio de este asalto? Y aquí es otro anuncio, la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, Mateo 17:5, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Tenemos algo adicional. En el bautismo él dijo, aquí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se repite, pero se añade algo, a él oíd. Dios se encarga de predicar que todo el conocimiento se encuentra en este y en nadie más. Y este es un anuncio público. Y vino una nube que les cubrió de sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9:7. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que aquí están esos testigos. Por la palabra de 2 o 3 testigos se decidirá todo. Dios se asegura de que haya 3 testigos para que esta palabra pueda ser establecida. Segunda Pedro 1, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Él es testigo. Esto es lo que Dios dijo desde el cielo. ¿Cómo nos atrevemos a despreciar el más alto sermón en el universo? Y aquí está el monte de la transfiguración.
Ahí estuvieron Moisés y Elías, los tipos de la ley y los profetas, el tipo de los redimidos que mueren y de aquellos que serán cambiados. Aquí hay otro anuncio. La hora ha llegado. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Aquí hay otro anuncio. Jesús está a punto de derramar su sangre. Él está aquí en el jardín de Getsemaní. La sangre ya está corriendo a través de su piel y él hace este anuncio desde el cielo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz para mí, sino para vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que aquí hay otro importante anuncio. Y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Juan 12:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es predicar a Cristo y a este crucificado. Y si alguna vez existe un compromiso donde se minimiza a Cristo, vamos en contra de la esencia misma de lo que la Biblia enseña. Y no solo eso, estamos ignorando la voz misma de Dios. Ahora hay algo que me llama la atención aquí. Ya saben, por naturaleza siempre he sido un rebelde. Y cuando algo era muy autoritario, iba en contra simplemente porque era muy autoritario. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Aquí es un Dios de poder y un Dios de fuerza, aquel que hace que tiemblen los montes, y sin embargo aquí este mismo Dios va a su muerte sin ninguna queja. Esto es alucinante. 1 Corintios 1:18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Solo piensen en esto. Este poderoso Dios del universo viene abajo a esta tierra y en su bondad Él sana a los enfermos y resucita a los muertos. Él está ante una autoridad terrenal que no es nada ante Él, porque la autoridad de las rodillas de Babilonia tiembla cuando se enfrenta a su autoridad, pero Él no utiliza su autoridad. Y como cordero, Él va al matadero. ¿Te imaginas con qué clase de Dios estamos tratando aquí? Ahora, si le darías autoridad absoluta a un Hitler o a un Stalin, ¿qué tendrías? Tendrías un gobierno de miedo, ¿no? Tendrías un gobierno del miedo. Pero si darías la autoridad absoluta a este Dios, ¿podrías confiar en Él con esa autoridad? ¿Usaría Él esa autoridad contra ti solo porque la tendrá? ¿Acaso la utilizó cuando fue presentado delante del Pilato? Podría haberlo hecho. Él podría haberla usado. Él podría haberla usado, pero no lo hizo. Este es el único al que me atrevo a confiar con esta clase de autoridad. Martín Lutero comenta que es en la cruz donde reside el poder. Y luego hace una declaración sorprendente y al principio pensé, Martín Lutero, ¿estás tú completamente normal? Él advierte que los pensamientos acerca de la majestad de Cristo son peligrosos, porque un espíritu maligno también puede camuflarse en majestad. Sin embargo, él no
puede ponerse en forma de cruz, porque en esta forma fue vencido y arrojado al suelo, y por lo tanto la odia con todo el afán de venganza. Podemos confiar en la palabra de Dios de manera implícita debido a la cruz y apropiarnos de ella personalmente como si hubiera sido escrita únicamente para nosotros individualmente. En la cruz se exponen todas las mentiras del diablo. Ya saben, la gente hoy ama el poder de la religión, la majestad y el poder, y quieren ese poder. ¿Pero quieren ellos la cruz? La cruz no es tan popular como el poder, ¿no? Pero aquí es un Dios que demostró su poder en la cruz. Y Él destruyó en la cruz al que quería la majestad y el poder y la gloria. Así que en la cruz es donde reside el poder. La cruz es la garantía de que el legislador es digno de ejercer el poder de la autoridad. Puedo confiar en él con este poder. Cuando yo era ateo, le odiaba por lo que percibía acerca de su carácter y acerca de cómo ejercía su autoridad con tortura. Pero la cruz destruye esa imagen. La cruz niega esa imagen. La cruz pone las cosas en claro. Este es el Dios en quien puedo confiar. Este es el Dios que yo quiero servir. Este es el Dios que puedo amar sin coacción. Así que un día, cuando dirá toda rodilla se doble, espero que por la gracia de Dios mi rodilla también se doble, no porque tenga que hacerlo, sino porque así quiero. Por otro lado, la cruz no es la garantía de una salvación asegurada. Aquí está la otra cara de la moneda. Hay condiciones que deben cumplirse. La salvación incondicional significaría la perpetuación del pecado. Si vamos a ser salvados de nuestros pecados, eso impone una transformación del carácter, un regreso a la armonía con los preceptos de Dios. Dios anunció su ley con gran poder, pero entonces Él mostró la naturaleza del legislador para que yo pudiera confiar en Él con este poder. Pero eso no significa que Él no será capaz de ejercer ese poder. Es en la cruz, sin embargo, que el poder del amor de Dios está centrado, donde encuentro el perdón y soy testigo de su compasión. Es la cruz que nos hace proclamar: tú eres digno, oh Señor, recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Decir en alta voz: digno es el Cordero que fue inmolado, recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es algo que sale de forma natural de los que entienden el carácter de Dios. Y es solo en Cristo que puedes comprender su carácter. ¿Cómo puedes saber si lees los escritos de las grandes religiones del mundo que el Dios que servimos es así? ¿Cómo lo sabes si no eres testigo de esto? Los ángeles se asombran ante la indiferencia y la frialdad manifestada por aquellos para los que se ha prestado una gran salvación. Se trata de los escritos del Espíritu de Profecía. Ellos miran con tristeza y santa indignación a aquellos que no buscan apreciar el indescriptible don de Dios. En lugar de ofrecer la adoración a Dios, los hombres finitos se creen capaces, sin unción divina, de determinar lo que es digno de alabanza o culpa en sus semejantes. Pero ser glorificado por el hombre no es gloria. Debemos aprender a valorar la alabanza de los hombres a lo que vale. El Señor dice: a los que me honran, yo honraré. Que cada aliento de alabanza, cada palabra de exaltación fluya a Él que es digno, fluya a Jesús, el príncipe de la vida, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Elevad la cruz de Cristo, elevad al mediador, exaltad a Jesús, en Él es todo lo noble.
Contemplad a Dios en Cristo. Dios está rodeado de ángeles. Querubines y serafines le contemplan continuamente. Día y noche voces angelicales claman delante de él. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Tú eres digno, oh Señor, recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estoy tan contento que sirvo a un Dios que se rebajó a sí mismo a mi nivel para demostrar así su carácter. Digno es el Cordero que fue inmolado, recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Pero aunque solo Dios es santo y digno de ser alabado, las lenguas humanas se pervierten para alabar y glorificar al hombre en lugar de Dios. Si tan solo comprenderíamos la plenitud del Evangelio, entonces podríamos comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: después de la gloria, Él me ha enviado a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿No es esta una gran promesa? Este Dios, este poderoso Dios se hizo hombre, murió en mi lugar, y dice: si alguien te toca, toca a la niña de mis ojos. Y creo que necesitamos ese toque divino. Necesitamos encontrar de nuevo todo lo que significa Dios para que le podemos defender. Mateo 9, versículo 2. Y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este es un tipo de lo que, como soy yo, soy un paralítico. Estoy harto de mi naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego vino un leproso y le adoró. Yo estoy enfermo de lepra del pecado, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Imagínese esta escena. Si fueras leproso, tendrías que gritar desde lejos: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y todo el mundo correría de ti y se dispersaría. Pero no Jesús. Él bajó y se va y toca a ese hombre, y ese hombre es sanado. Y esa es la única manera en que podemos ser salvos. Si Jesús no hubiera venido para tocar a este leproso o a cualquiera de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Qué diferencia entre este Dios y los dioses que vemos en las otras religiones? ¿Cómo establecemos las cosas claras? ¿Cómo le decimos a la gente que es una gran mentira? Que el Dios al que servimos es un Dios de amor y un Dios de bondad, y que Él es el único que puede limpiarte. Porque si alguien toca a un leproso, ¿qué pasa con ellos? Se enferman. Ya ves, el pecado es contagioso. El pecado se pega a ti. El pecado te destruye trozo con trozo. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, vino por detrás y tocó el borde de su manto. Si solamente puedes conseguir un segundo a ese toque divino, y al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Ella se asustó, y negando todos, dijo Pedro: ¿qué te pasa? ¿No ves todas estas personas que te rodean? ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús: alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Y cuando la mujer vio que no puede quedar escondida,
Vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada. Y él le dijo: hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no quiso que ella lo tenga solo para sí misma. La gente debe saber qué significa el toque divino. Él puede curarte de tu lepra. Él puede curarte de la enfermedad que seca tu vida, porque la vida está en la sangre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si no nos mantenemos en este tiempo en el que vivimos para Jesús, no predicando con voces atronadoras su autoridad y su destrucción que vendrá, sino predicando la cruz y predicando su amor. La Biblia dice en Job 14, versículo 4, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie, al menos no un ser humano, sino ¿quién puede? Jesús puede. Él puede cambiar esta persona impura en una limpia, pero necesito el toque divino. Y gracias a Dios, este Dios no es como las otras deidades. En realidad, Él bajó del cielo a darlo. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios está aquí para salvar a los pecadores. Y no tiene importancia cuál es tu genealogía, no es importante cuál es tu color, no importa cuál es tu pasado. Él vino a salvar a todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El espíritu del trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad semejantes a las de Cristo. Trae paz y felicidad al que lo realiza. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o el egoísmo. Los que de esta manera ejerzan las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un acrecentado poder en la oración. El Espíritu de Dios que mueve el espíritu de ellos pone en evidencia las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Si no permitimos a Jesús que nos toque, no podemos ser transformados. Si no permitimos que sus palabras nos animen, no podemos cambiar de lo que somos en lo que podemos llegar a ser. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros, están seguramente trabajando por su propia salvación. La única manera de crecer en la gracia es participar en la medida de nuestras capacidades para ayudar y bendecir a los que necesitan la ayuda que podamos darles. Y la mejor ayuda que podemos darles es ponerlos en contacto con el toque divino. ¿Comprenden? Jesús quiere que seamos salvos. La imagen que hay por ahí respecto a esa deidad iracunda que es impaciente para aplastarte, tiene que ser borrada de la mente de los hombres. Imagínense si ustedes podrían predicar a un musulmán el amor de Dios. ¿No será liberado? Estuvimos viajando allí un día en el Oriente Medio y estábamos viajando de una estación a otra. Eran 2 estaciones hasta donde teníamos que ir. Estábamos en una gira y hemos entrado en el tren, y esos trenes son tan llenos de gente, es simplemente increíble. La gente está colgando fuera, están aferrados al tejado, están aplastados ahí como las sardinas. Y no viajamos a larga distancia. No sé cuánto tiempo estuvimos en el tren, unos 6 minutos, solo eso. Y ahí estábamos de pie hablando y todos los musulmanes nos rodeaban. Y de repente este hombre musulmán junto a nosotros, vestido con su ropa musulmana, que nos escuchaba hablar en un idioma extranjero, nos toca el hombro y nos dice: ¿sois cristianos? Y dijimos: sí. Y él dijo: oh. Y estaba ahí tranquilo.
Y luego un poco más tarde dijo, ¿tenéis algún libro para mí? Esto es muy extraño. Y le hemos mirado y dijimos, no creo que tengamos ninguno. Pero estaba con este amigo mío, él rebuscó en su bolsa y todo lo que tenía era un conflicto de los siglos, suyo personal, subrayado y todo. Ni siquiera tenía la Biblia con él, porque solo íbamos a tomar unas fotografías en un lugar. Y él dio ese libro al hombre y le dijo, esto es todo lo que tengo. Y el hombre dijo, oh, gracias, gracias, gracias. Y luego le susurró al oído, hay algo en su religión que me atrae. Mi religión es tan llena de miedo. Gracias por esto. Y luego nuestra estación estaba allí y nos separamos. ¿Cree usted que Dios está llamando a la gente para mostrarles qué significa su amor? Y el siguiente punto es, ¿le representamos nosotros correctamente? ¿Le predicamos nosotros así como es? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este poderoso Dios, que bajó hasta aquí para demostrar su carácter, quiere que yo y tú estemos en el cielo con Él, para presenciar esta gloria celestial. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué excelente promesa! Ninguna condenación. Este no es un Dios severo. Este es un Dios en quien se puede confiar. Este es un Dios a quien le puedo permitir con seguridad toda la autoridad, porque sé que Él nos cuida individualmente. Vamos a representarle correctamente en el nombre de Jesús. Amén.